Entonces, para el día de hoy tenemos la siguiente moción. Esta casa permitiría los desnudos en las redes sociales. Invitamos entonces al primero de gobierno, al primer ministro, a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Si haces lo que siempre has hecho, obtendrás lo que siempre has obtenido. Toby Robbins. En este caso, me complace en este día, bienvenidos a este foro de debate, presentar una moción de parte del gobierno a quien represento, la cual cito textualmente es: esta casa permitiría los desnudos en las redes sociales. Es necesario que nosotros establezcamos ciertos términos con el fin de poder entendernos, de fomentar el diálogo a lo largo de las diferentes intervenciones. Y para eso se definirá como un desnudo como lo define el diccionario enciclopédico Larousse, que tengo aquí conmigo, el cual lo define como el hecho o el acto de estar sin ropa. Este es simplemente lo que se define como un desnudo. Ya será otra cosa diferente si una persona sale tapándose, si no sale tapándose, pero está sin ropa. Eso es lo más importante y es la esencia de este significado. En segundo lugar, es necesario entender también que la noción de permitir será entendido como que no lo prohibiría, siempre y cuando esté sujeto a una cierta regulación. ¿Por qué? Porque así simplemente es como sucede. Con toda ley se permiten ciertas cosas, pero a través y siempre y cuando estén reguladas de cierta manera. Y por redes sociales se entenderá a todo medio de intercambio con el fin expresamente social, donde la gente convive a través de espacios de internet. Y estas redes sociales se limitarán en este caso a aquellas que son mencionadas y conocidas como tales. Es necesario que nosotros establezcamos un poco el marco teórico que nos lleva a entender por qué es la necesidad o cuál es la necesidad de esta moción. Nosotros debemos de entender, primero que nada, que existe una represión grandísima. Hoy en día nuestra sociedad sigue todavía sumergida en los tabús, en todas estas figuras arcaicas ya donde simplemente por una persona estar exhibiendo un poco más de su piel, ya simplemente reprimido, no puede ser. Sin embargo, nosotros, si nos vamos a un museo cualquiera, si cualquiera vamos a visitar el Museo del Louvre, si vamos a visitar cualquiera hasta las obras de arte, muchas veces tienen ciertos desnudos que son puestos y están expuestos como arte. ¿Por qué? Porque simplemente es un medio de expresión. Y ahora viene esta pregunta: ¿por qué este medio de expresión nosotros lo vamos a reprimir en las redes sociales? Es necesario que nosotros establezcamos también un mecanismo, es decir, de qué manera se va a controlar una acción como esta. Y aquí es donde hago referencia a la manera en la que se implementaría. En primer lugar, en las redes sociales se añadiría esto como una extensión, es decir, que solamente los usuarios que acepten recibir este tipo de contenido, el tipo de contenido que sea calificado como contenido núdico, o no sé si existe la palabra, pero solamente estos usuarios que acepten recibir este contenido lo recibirían. Y, es decir, simplemente los que no estén de acuerdo o quienes no acepten recibir este contenido no lo recibirían. Simplemente, pues así tendría que ser, respetando el mismo principio de la libertad para decidir. También sería necesario establecer que solamente aquellas personas que ya tengan la mayoría de edad cumplida podrían, una vez que hayan comprobado su misma mayoría de edad, acceder a la opción de poder suscribirse o poder establecer como tal la opción de aceptar recibir este tipo de contenido. Ahora sí es necesario pasar, en primer lugar, a un argumento de carácter estratégico, en segundo, un argumento jurídico
y más tarde se hablará de un argumento operativo en la siguiente intervención de esta casa. El argumento estratégico hace referencia, en primer lugar, a la necesidad que existe de una expresión que realmente deje o de vilificar al mismo ser humano y su propia naturaleza, o de usarlo y objetificarlo. ¿Por qué? Nosotros vemos que existen en Internet una grandísima parte de que está cubierta simplemente por la pornografía. Y aquí es donde yo hago la diferencia entre un contenido o material pornográfico y lo que es un desnudo que podría mostrarse en una red social. El material pornográfico está siempre limitado, está siempre enfocado a hacer una excitación en la otra persona y simplemente termina por objetificar a la mujer o al hombre. ¿Por qué? Nosotros vemos que, de acuerdo con ciertos estudios recabados en el sitio LifeSite News, existe también un número muy grande de gente que en el momento de ser expuesta a la pornografía simplemente se ve simplemente su, ¿cómo se dice? Simplemente se va poco a poco desensibilizando, es decir, aquellas personas que más habían estado expuestas a la pornografía era más probable que accedieran o que simplemente calificaran un crimen como el de violación como algo no tan grave, cuando en realidad esto los estaba afectando. Ahora sí, punto para Itán. Entonces, usted está comparando y creyendo que la gente lo que va a subir en esta extensión es comparable con las obras del look. La gente que sube desnudos no lo hace simplemente con el propósito de excitar, al igual que la pornografía, solo que bajo el riesgo de menores de edad. Simplemente es aquí donde nosotros tenemos que ver que no, lo que usted está diciendo es que no había ninguna regulación, que simplemente no se establecería ningún mecanismo de regulación. Pero las redes sociales en realidad establecen ciertos parámetros hasta para las mismas fotografías que no son que no tienen desnudos, para esas mismas fotografías están reguladas, es decir, hay ciertos contenidos que pueden prohibirse, como en este caso, pues obviamente la pornografía infantil o el desnudo de niños, pues estaría prohibido. Entonces nosotros entramos a este argumento estratégico, el cual resumo de la siguiente manera, que es que en el momento de nosotros establecer y mostrar el cuerpo humano como algo natural, como un medio de expresión, al igual que se hace en los museos hoy en día, estamos ayudando a romper los tabús, a romper todo aquello que nos afecta cuando solamente se deja el cuerpo humano o a la pornografía o a la represión. Muchas veces es prohibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del primer ministro. Ahora pasamos al primero de oposición a que es su discurso. Cuenta con 7 minutos. Muy bien, me presento ante todos ustedes como el líder de esta Cámara de Oposición para desvirtuar primero lo presentado por la Cámara de Gobierno de por qué nosotros no permitiríamos los desnudos en las redes sociales, para lo cual me permitiré en primera instancia refutar el único argumento que logró desarrollar, ya que a pesar de que anunció que iba a desarrollar 3, vemos que únicamente se quedó en 1 y la verdad bastante endeble, ya que por lo tanto será breve la refutación. Ya que hablaba de un argumento de carácter estratégico, él hablaba de la necesidad de expresar, la necesidad de desnudarse realmente, pero aquí vemos cómo lo maneja totalmente alejado de lo que tendría que ser el status quo en el que se debate, es decir, hablar de las redes sociales, hablar del alcance que tiene, hablar del objetivo que tienen las redes sociales, es decir, se olvida totalmente de todo esto y como bien lo hace la Cámara Baja con un punto, desde ahí demuestra lo risible que es el planteamiento de caso en el que se compara con las obras de arte del Museo del Louvre. Dice que la finalidad es expresarse y demás, pero vemos que totalmente es imposible delimitar cuál es el objetivo con el cual se van a difundir estas imágenes. Es decir, cada persona tiene la libertad, porque usted se le está dando esa libertad de que lo haga con el fin que él quiera. Él hablaba, por ejemplo, de que la pornografía sí la tacha como negativa porque dice que tiene la finalidad de excitar, pero estos desnudos no los tacha como negativos. Sin embargo, vemos que el objetivo puede ser el mismo. Alguna persona puede subir una fotografía con la finalidad de excitar a personas, gracias a esto atraer likes, atraer amigos y demás. Entonces, el hecho de que usted tache una cosa y no tache la otra, la realidad es que es bastante contradictorio porque ambas pueden ser utilizadas con el mismo fin. Ahora, una vez refutado tajantemente el
demostrar también algunas inconsistencias en su planteamiento de caso, porque gracias a eso daré cabida a presentar mis argumentos. Primero, cuando trata de darnos un mecanismo, la realidad es que lo especifica muy poco, queda tan en el aire que no es viable lo que nos presenta, ya que habla, por ejemplo, de añadirlo como extensión y para las personas que quieran recibir este contenido. Pero entendamos, como cualquier persona tiene la libertad de en qué momento subirlo, yo no puedo delimitar de, quiero que lo que suba mi amigo, esto sí me parezca y esto no. La verdad es que no se puede manejar este tipo de cosas, no se puede regular de alguna manera objetiva. Y el segundo, que es el que trataba de hacerlo, la protección a los menores, en el que decía que se tiene una regulación, la verdad es que sabemos, porque tenemos grandes ejemplos, que es ineficaz en el momento en el que se trata de decir este contenido es únicamente para los mayores de edad. Por ejemplo, tenemos el caso de YouTube, en el que si hay contenido inadecuado para menores de edad, simplemente te pregunta si eres mayor de edad, haces una cuenta, le dices que sí y ya lo puedes ver. Así de fácil se brincan estos filtros que tanto nos quiso vender la parte de gobierno. Acepto el punto para Temasticali. Como te voy a mencionar que las redes sociales a las que se ha referido, como YouTube y Facebook, mantienen ya filtros sobre el control del contenido. Facebook puede controlar las fotografías que no sirven, y sobre eso es el contenido que se expresa por parte de mi camarada de gobierno, controlar las imágenes que se suben dentro de las personas que han permitido subir este tipo de contenido. Entendamos una cosa, pero es que ustedes, o lo que quería hacer ver la Cámara Alta de Gobierno, es que se van a regular una así como si Facebook tuviera la capacidad de estar revisando foto por foto cuáles algunas sí o cuáles no. La verdad es que por eso actualmente están prohibidas todo tipo de desnudos, porque no se sabe la finalidad ni el objetivo, más allá de si algunos lo quieren hacer por arte, pues que vayan y lo planteen en un museo. Ahora, vamos a presentar mis argumentos, y es que el primero de ellos versará precisamente en la protección a los menores, es decir, ¿cuál es la naturaleza de que hoy en día se protejan, de que se prohíban los desnudos por la protección a los menores? Porque sabemos que estos todavía no tienen un nivel de conciencia desarrollado para comprender el alcance que pudiera llegar a tener que subieran una foto desnuda de su persona. Porque entendamos, aquí los filtros que yo ya decía son bastante inconsistentes, entonces esta posibilidad es un riesgo potencial. Entonces, ¿por qué no se debe permitir? Porque no se debe poner en riesgo a estos menores. Ahora, antes de pasar a mi segundo argumento, te voy a ceder el punto, Héctor. Bueno, está usted cayendo en una falacia del accidente en el momento de decir que un caso completamente especial, un caso en que estaría fuera de esta regulación, Es un punto. La verdad es que es bastante lamentable que quiera hablar de falacias y no las conoce, porque yo en ningún momento dije que porque existe un caso va a pasar en todos. Yo lo que digo es que sí es un riesgo potencial, porque se posibilita a partir del mecanismo que ustedes tratan de implementar. Entonces, ahora vamos a pasar a mi segundo argumento, que es la potencialidad también que se da por parte del acoso sexual. Es decir, ustedes trataban de decir que aquella persona decidirá qué recibir y qué no, pero la verdad es que estos filtros son tan endebles que el acoso sexual que se puede dar por medio de las redes sociales, a través de compartir desnudos, a través de compartir este tipo de imágenes que pudieran ser calificadas como negativas por algunas personas, que pudieran afectar, porque algunas personas así lo sienten, que se sienten afectadas por estar viendo este tipo de contenido. Claro que también es un peligro latente que se potencializa a partir de la permisión de estos desnudos. Por tanto, considerando estos dos argumentos, vemos cómo los riesgos que se generan a partir de la permisión de estos desnudos son reales, y es un riesgo potencial al cual no tendríamos por qué estar aceptando, porque no se tiene, otra de las cosas, no se tiene ningún efecto positivo como para decir que se justifica la medida, porque aquí estamos hablando de una justificación, pero la verdad que si nosotros estamos demostrando que en realidad se potencializan más los riesgos y no existe una necesidad real de que se permitan, entonces queda claro de por qué no tendríamos que aceptar esta medida. ¿Por qué? Porque no existe una necesidad, y los riesgos que se pueden generar, claro que es un riesgo potencial, por tanto, hay suficientes razones para demostrar que no debemos permitir estos desnudos en las redes sociales. Ahora, no me queda más que mencionar que mi segundo orador también hablará, ya hablamos de los riesgos potenciales, pero hablaremos de algunos otros aspectos, ampliando este debate, por ejemplo, con el mal uso que se le puede llegar a dar a las fotografías, la difusión y difamación que se potencializa también a partir de esta posibilidad que ustedes quieren aprobar. Luego también hablará de libertinaje, es decir, no confundir el tema de la libertad con un libertinaje, porque en este tema ya se está cruzando ese límite. Y finalmente hablaremos del problema de la regularización, haciendo énfasis en un contexto de derecho internacional. Es decir, nosotros hablaremos de todas las consecuencias negativas que se tienen a partir
de que permitamos los desnudos en las redes sociales. Asimismo, nosotros ya enfatizamos que el único argumento presentado en el cual se nos trataba de vender que existe una necesidad, la verdad es que esta necesidad jamás quedó esclarecida y por tanto no pasa a estas alturas del debate, y es así como hemos demostrado por qué no deberíamos permitir estos desnudos en las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Ahora invitamos al segundo de gobierno a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Bueno, es curioso que la Casa de Gobierno haya empezado su intervención diciendo que iba a desvirtuar las observaciones y los argumentos hechos por esta casa, porque simplemente eso es lo que ha realizado, ha desvirtuado el argumento y la temática que fue presentada por el primer ministro. ¿Por qué? Porque simplemente se va atacando a los detalles pequeños sin en realidad ir al centro de lo que estamos hablando. Porque si nos habla puras objeciones completamente triviales, nos dice en primer lugar, no, pues es que en YouTube hay gente hoy en día que cuando accede a poder registrarse y nada más tiene que llenar una casilla que dice, pues sí, soy mayor de edad, pero obviamente eso no es lo que quedaría cuando se implemente un statu quo como este. Simplemente con implementar nuevas regulaciones donde ahora sí es necesario que yo compruebe que soy mayor de edad, ya no solamente dándole clic a una casilla, se queda tumbada esta objeción completamente trivial, digo nuevamente. También nos habla de dos argumentos. En primer lugar, pues el argumento de los niños, que supuestamente lo que ellos quieren es proteger a los niños de las redes sociales. Sin embargo, yo me pregunto si en realidad esto es suficiente, si en realidad este argumento ataca lo que ha sido presentado por la Cámara de Gobierno. Y aquí es donde yo entro a el mismo hecho de que en las redes sociales hoy en día, cuando una persona quiere implementar o quiere compartir contenido que no es apropiado o que es simplemente denotado como abusivo, este contenido simplemente queda eliminado de manera extremadamente rápida. ¿Por qué? Porque existe algo que se conoce en los medios sociales como crowdsourcing, es decir, que los mismos usuarios de las redes sociales actúan y estos mismos usuarios son quienes denuncian ciertas faltas que se apegan a estas consideraciones y es decir, que van contra las mismas regulaciones de las redes sociales. Simplemente en el momento de una persona cualquiera compartir un contenido hoy en día denotado como inapropiado en las redes sociales, los mismos usuarios serían quienes lo denuncian. ¿Por qué? Porque, como nos dice la contraparte, sí, es que supuestamente sería muy difícil que los ingenieros de Facebook estén todo el día revisando. No, existe también este fenómeno conocido como crowdsourcing, a través del cual se llevarían a cabo estos mecanismos para que esto no suceda. Pero también nosotros estamos cayendo en un malentendido gravísimo, que es el confundir, nuevamente lo repito, el confundir la pornografía con el compartir desnudos en las redes sociales. Y esto es lo que ha caído, es un error en el que ha caído la Cámara de Oposición, porque simplemente no hace esta distinción. Entonces entro aquí a reconstruir mi argumento estratégico, el primero que fue presentado por esta casa, donde hago referencia nuevamente al hecho de que existe la necesidad como tal de que uno pueda expresarse, es decir, que existe una necesidad de expresión que no objetifique, porque hoy lo que nos encontramos en internet, lo que nos encontramos en las páginas pornográficas, simplemente va denotado, va orientado hacia una objetificación de la persona, donde simplemente se ve como una persona, un hombre o una mujer que no tiene otro uso más que el satisfacer los deseos de otra persona y todas sus imaginaciones que tenga. Y ahora nos vamos, ¿por qué los museos se permiten que exista algo como tal que sean ciertos desnudos en las pinturas? Me gustaría que me respondiera a esto la Cámara de Oposición. O bueno, a ver si Tam, ¿qué piensa usted de eso?
única verdad es que si dependes de la gente para decirte qué contenido viola las regulaciones, pero tú dijiste en tu primer argumento que esta gente es la persona que tiene estos tabús, entonces no estás permitiendo ninguna discusión. Si esta misma gente va a ser la que está reportando solo las cosas que les incomodan. Si viste a una persona, a una mujer que tiene sobrepeso y eso te incomoda porque eso es tabú, lo vas a reportar, pero porque pornografía y guapa no la vas a reportar. Desafortunadamente usted está cayendo en una falacia de división. ¿Por qué? Porque no está haciendo la distinción entre lo que es la sociedad como tal, que puede tener una característica de sí, irse mucho a los tabús, y lo que es una persona como tal y lo que son las personas que están en esta sociedad. Si yo digo, por ejemplo, que el pueblo escocés está envejeciendo, no significa que todas y cada una de las personas del pueblo escocés están envejeciendo. En segundo lugar, pues sí nos habla también del argumento, de su segundo argumento, donde nos dice que hay gente que se ve afectada por esto. Sin embargo, nuevamente viene aquí esta observación. ¿Por qué en los museos nosotros podemos darnos y toparnos con ciertos desnudos si no hay necesidad? Si simplemente no hay necesidad, pues tampoco hay necesidad de prohibirlo, tampoco hay necesidad de reprimir esta forma de expresión. Ahora sí entro entonces a lo que son mis argumentos. En primer lugar quedó el argumento estratégico, donde queda claro que es necesario que exista una mejora, una concientización acerca de lo que es el cuerpo humano y no lo que no es. Porque hoy el internet está repleto y retacado, atascado simplemente de pornografía, de material que objetifica el mismo cuerpo humano, pero es necesario que nosotros volvamos, que un artista que quiere compartir tales cosas como ciertas imágenes que usan el cuerpo humano como medio de expresión no sea reprimido. Paso en segundo lugar a un argumento de carácter jurídico, donde simplemente es necesario hacer referencia al hecho de que la expresión del ser humano no tiene por qué ser reprimida si no está afectando a las terceras personas. La casa de oposición tiene una carga de la prueba grandísima, que es decir, ¿por qué me afecta que en las redes sociales, una vez que está regulado y controlado, una persona que quiere o está dispuesta a recibir este contenido, ¿en qué le afecta verlo? Si simplemente, vuelvo a lo mismo, si va a un museo lo puede encontrar. ¿De qué manera afecta a las personas que el ir a un museo, que en un museo se pongan ciertos desnudos, o de qué manera afecta a alguien ir a ver a Roma la escultura de David, por ejemplo? Muchas gracias. Bueno, agradecemos el discurso del segundo de gobierno. Ahora pasamos al segundo de oposición. Cuenta con 7 minutos. Es muy importante para cualquier ejercicio de debate, primero, argumentar, segundo, escuchar, y tercero, refutar. En este caso haré esas tres funciones en virtud de lo que me han presentado a la Cámara de Gobierno, que como solamente nos pudimos haber dado cuenta, presentó los argumentos, el estratégico que por demás está vencido por parte del trabajo hecho por mi primer orador y además por el punto de información que le cedió al equipo edital, y además el argumento jurídico, que no deja de ser una afirmación de carácter gratuito, donde nos dice tal cual afirmación, la expresión no tiene por qué ser reprimida. No se trata de una expresión de carácter artística, un desnudo no necesariamente es esto. Y ojo, la carga de la prueba es del equipo a favor, no de nosotros. No tendría por qué acreditarnos cargas de la prueba si nosotros no firmamos referencias al respecto. Su carga de la prueba es decir por qué esta medida es favorable, y no lo ha dicho con su argumento estratégico, mucho menos con su argumento jurídico. Dicho esto, es importante pues decir que el mecanismo al que nos presenta de regulación nunca nos dijo algo que es muy, muy importante: el cómo. Es parte del tercer orador y del cuarto orador que nos digan los cómo, porque en sentido estricto nos dice, va a existir una regulación, sí, pero ¿cómo vas a regular? Hoy en día, lo platicaba mi primer orador, se regula mediante tú digas que eres mayor de edad. Si va a decir, bueno, le voy a pedir los papeles, el DNI, el pasaporte, de tal manera que pueda comprobar de manera totalmente fehaciente que es mayor de edad, pero que nos diga el cómo, porque de lo contrario no podemos debatir sobre eso. Dicho esta parte, argumentando pues la parte de la protección de los menores, que lo dijo mi compañero, sobre todo la potencialidad del acoso sexual, porque es una cosa que sí tenemos que dejar en claro. Nos habla sobre el crowdsourcing que se genera a partir de los reportes de los usuarios. El problema es que tú le estás dando al usuario la posibilidad de que reporte, y este reporte puede ser después de que ya se causó el daño por la fotografía que fue publicada. Entonces, si ya se causó
pudo haber sido visto por muchas personas y pudo haber caído en un tema de daño, y este daño es irreparable más allá del crowdsourcing que hagan los mismos usuarios. Por lo tanto, es inoperante en la medida que ellos han efectuado. Por ello, pasamos a nuestra línea propositiva en virtud, como lo dijimos, que las afirmaciones ya fueron derrumbadas por parte de la Cámara de Gobierno, y le dejamos claro al tercer orador que tendría que extender con el argumento que nos propuso de operativo su Cámara Alta y también de los combos. Ahora, nuestra línea propositiva es el mal uso y abuso de la fotografía. Yo tengo la posibilidad, como persona que está miembro de una red social, de poder descargar la fotografía de la persona que la muestra, y yo puedo exhibir a esa persona y puedo photoshopear esa fotografía de tal manera que puedo exhibirla y puedo causar un daño de carácter moral. Nunca en su mecanismo nos han dicho cómo pueden revertir este daño de carácter moral. Primer argumento presentado por mi parte. Segundo, la difusión y la difamación de personas. Yo también, en efecto, puedo hacer un Photoshop con un desnudo de otra persona y puedo evidenciar y ridiculizar a personas. Esta parte de ridiculización y difamación de las personas nunca nos han dicho cómo lo van a regular, porque así dure 15 minutos la fotografía colgada en la red social, aún así existe la posibilidad de la difamación, y eso puede violentar el derecho de cada una de las personas. Ahora, una cosa muy importante, la libertad de expresión es muy interesante y es muy necesaria, sí, pero el libertinaje que se revela, ¿por qué? Porque no hay una medida objetiva a partir de qué desnudo es pornografía y qué desnudo es artístico. ¿Qué pasa con los desnudos que están en los museos? Claro que transmiten otro tipo de situaciones, porque de entrada los desnudos que están en los museos no son fotografías, son pinturas, y son pinturas con un mecanismo de una teoría de la pintura, una teoría del color, una teoría del arte que está detrás de ellos. Una fotografía per se no podría ser artística, por lo menos en el mostrar desnudo, sobre todo si asemeja a las cuestiones de pornografía. Nunca nos dijeron el criterio objetivo de cómo hacerlo. En virtud de esto, estamos hablando de una imposibilidad de carácter teórica. Ahora, otro argumento en esta parte del libertinaje y la libertad, nos extendemos a la falta de regularización. Esto es, ¿cómo podemos homologar las regularizaciones internacionales cuando la regulación que hay en México, la regulación que hay en el Perú, la regulación que hay en Colombia son diferentes? Y que de alguna manera hasta el tema de la mayoría de edad es diferente en los países. ¿Cómo regulas esto? Volvemos a la parte, toda la carga que tiene la Cámara Baja de Gobierno, decimos los cómo, desde el derecho internacional, cómo lo catalogan, y sobre todo pensando en todos esos problemas que puede causar, por ejemplo, en países como Rusia, donde está prohibida la pornografía, por lo menos en las redes sociales, y que de alguna manera potenciaría inclusive crímenes, que de hecho sea de paso, por ejemplo, en leyes como la ley Sharia, será una cuestión hasta de pena de muerte. Entonces, yo quisiera saber cómo van a repercutir y cómo van a delimitar el caso en situaciones de este tipo. Ahora, apelemos a otro argumento, ya les he dicho 4 argumentos, son un quinto argumento, la falta de apreciación estética de las personas. Por favor, no vivimos en el status quo en el que nos enfrentamos, no es un status quo en el que todos sepamos apreciar el arte del desnudo. La verdad es que la mayoría de las personas, cuando ven un desnudo, es con la finalidad de la excitación, no con la finalidad de la apreciación estética de un buen cuerpo humano. Eso es de alguna manera la realidad objetiva a la que nos enfrentamos. ¿O no piensa eso, Héctor? Lleva su punto, Héctor. Bueno, ciertamente, nuevamente está cayendo en puras objeciones triviales, porque la persona, lo que en realidad necesitamos es que la gente deje simplemente ver el cuerpo humano como una fuente de excitación. Me uno totalmente a su necesidad. Necesitamos, a su propuesta, necesitamos que la gente deje de ver, pero el mecanismo de utilizar fotografía de desnudo no es el mecanismo adecuado. Yo me uno, debemos de revalorar el cuerpo, eso creo que estamos totalmente de acuerdo, no es un tema de debate, pero el mecanismo, pues, el fin no justifica el medio. Ahora, llevado al otro argumento de la finalidad, la intencionalidad con que yo, usuario, presento una foto de desnudo. ¿Cómo puedo valorar objetivamente que esta intencionalidad está dentro de los parámetros de la no pornografía? Nunca nos los han dicho. ¿Qué diferencia hay entre ejemplo, si yo me estoy tocando mi miembro, ya es pornografía o puede ser arte? ¿Cuáles son los límites objetivos de esto? Si no nos dicen límites objetivos, el problema al que se enfrentan es que no nos están diciendo nada. No delimitan su caso, de tal suerte que la falta de delimitación de su caso provoca la insensibilidad de la propuesta que ustedes están presentando. Por lo que hemos dicho, la protección a los menores por todos los delitos que potencializan, la potencialidad del acoso sexual en virtud de todas las cosas que se pueden derivar de ello, el mal uso y abuso que se puede hacer de las fotografías, la difusión y difamación de personas que podemos photoshopear y podemos un montón de cosas, esto aún existiendo el crowdsourcing, además del libertinaje que se genera a partir de esta medida que nunca ha sido regulada ni delimitada de manera adecuada, sumado a la problemática de la regularización internacional, que es muy profunda y que nunca nos lo dijeron, además de la falta de apreciación estética en el status quo en el que nos enfrentamos, sumado y por último la intencionalidad. Es por eso que estos 6 argumentos que yo presenté, sumado a los 2 argumentos que presentó la parte de mi Cámara Alta,
Gracias. Con ese discurso vamos por finalizado el debate en cámaras altas. Ahora pasamos al debate en cámaras bajas. Invitamos al extensionista de gobierno a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Gracias. Muy buenos días, me presento ante ustedes como el extensionista de la Cámara de Gobierno para cumplir de manera cabal con mi rol en primer término de refutar lo dicho por el primero y el segundo orador de la Cámara de Oposición. Después reconstruiré el caso presentado por mi líder de gobierno para después presentar una extensión al caso que hemos defendido desde esta Casa de Gobierno, así como dar la medida que tanto han solicitado por parte de la Cámara Alta de Oposición y refutar los argumentos que se salen del contexto y la situación en la que nos encontramos. En primer lugar, vemos cómo se han presentado por parte de la Cámara de Oposición argumentos basados simplemente en el sesgo moral y los principios de valores de cada uno de los países. Una cuestión bastante contradictoria porque en primer término nos dicen es un conflicto regular a nivel internacional porque cada país tiene mayoría de edad diferente, cada país tiene diferentes sistemas de regulación, cada país tiene diferentes prohibiciones y cuestiones colectivas, pero también después meten cuestiones de moral que son solo de ellos dos, cuestiones de moral que son solo de su país o cuestiones de moral que son solo del país donde ellos se han desarrollado. Por tanto, no quiere decir que un desnudo sea igualmente visto en México como podría ser visto en Rusia, como podría ser visto en Francia. Entonces, bajo los parámetros que ustedes mismos plantean, su propuesta o su desvirtuación de la imagen humana y las consecuencias que esto podría generar es totalmente falsa, porque se funden principios de valor o juicios de ética y morales que ustedes mismos han establecido que no coinciden con la universalidad, tanto como lo han alegado. El primero de sus argumentos es la protección de los menores, y eso ni siquiera es algo que se contraponga a lo que hemos propuesto desde nuestra Cámara Alta, por tanto es argumentación inatingente. Nosotros en todo momento dijimos que lo que buscábamos decir era que los menores no pudieran ser exhibidos a través de las redes sociales, protegiendo la pornografía infantil y los desnudos de los niños para dar protección a estos mismos. Por tanto, ese argumento simplemente viene a abonar más al caso presentado desde la Cámara Alta y no es contradictorio. También porque hemos establecido exclusiones al caso muy puntuales, tal cuales han sido que solo los mayores de edad podrán utilizarlo a través de una extensión dentro de su selección dentro de las redes sociales para decir sí, yo estoy de acuerdo en tener contenido de este tipo, que ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre contenido pornográfico y contenido de desnudos. Esta fue una de las exclusiones, y la última que se hace por parte de la Cámara Alta de Gobierno que hace falta mencionar es que no permitiremos la vulgarización del cuerpo y las partes humanas, que eso es un punto bastante importante en el que se ha perdido la Cámara de Oposición. Antes de continuar con mi línea argumentativa, como su punto UDG. Dígame, usted habla de proteger a los menores, pero ¿realmente usted tendría la capacidad de diferenciar si una chica que está desnuda tiene 17 o 18 años? Claro que sí, muchas gracias por su punto de información. Deme un segundo, enseguida le doy la respuesta sobre eso. Aunque intente ironizarlo, de verdad es posible a través de las redes sociales y los principios de privacidad y de registro que existen dentro de estos mecanismos. Aunque a usted le cause bastante risa, en un momento se lo voy a explicar. Siguiendo con la exposición de la potencialidad del acoso que se podría dar. Esto es meramente una simple aseveración gratuita que se hace por parte de ellos, porque hay un salto lógico. Ellos dicen que porque yo publico un desnudo la gente me va a acosar de manera inmediata al día siguiente. No se han puesto a pensar que tal vez yo publico una fotografía desnudo, un video desnudo, pero soy una persona gorda, que no es estéticamente visual, y eso no implica que la gente me va a acosar sexualmente por el simple hecho de que publique contenido que es un desnudo en internet. Yo quiero saber si alguno de ustedes publica una foto en internet desnudo, quizás sean más acosados. Eso no lo sabemos, si es una simple afirmación. Por tanto, ese argumento carece de sustento y se cae por sí mismo, entonces no es atingente para el siguiente caso. Y luego, el mal uso que se puede dar a las fotografías por parte de los usuarios y la difamación. Bueno, la difamación ya es un delito, señores, y no tendríamos por qué implementar a través de estos mecanismos una prohibición a ese tipo de cuestiones. La difamación es un delito que ya se da, y una parte muy importante que hace la contraparte o en la que es omisa es en pensar que solamente estamos hablando de fotografías y que solo estamos hablando de Facebook como la única red social. También existe contenido audiovisual que puede ser producido de una manera profesional, y una afirmación que ustedes negaron, o más bien hicieron, fue que las fotografías en ningún momento podían tener calidad artística, y fue dicho por su último orador, en la cual decían que no estaban sujetas a los valores estéticos ni a las cuestiones artísticas. Claro que existe fotografía artística, señores, y el mejor ejemplo de esto es Spencer Tunick, una persona que hace fotografías de desnudos masivos, por ejemplo la que se hizo en el Zócalo hace algunos años, y eso es fotografía artística, eso es fotografía con calidad, y eso no simplemente es pornografía, tal cual ustedes lo han querido saber o lo han querido entender. En su cuarto argumento que he de refutar es la falta de apreciación artística por parte de las personas. Señores, si no permitimos la apreciación artística a través de los medios más utilizados actualmente, como son las redes sociales, ¿en qué momento vamos a llegar a que las personas los lleguen a adoptar? Obviamente habrá un control, obviamente habrá una seguridad, y por tanto lograremos que las personas puedan asimilar esa cuestión de la apreciación artística, pero si la prohibimos jamás vamos a llegar a eso. Si nunca les mostramos a las personas cómo hacerlo, estaremos más alejados cada vez a través de las líneas que ustedes proponen. Y bueno, ahora pasamos a la argumentación que hacemos y la presentación de la propuesta que tanto han solicitado por parte de la Cámara de Oposición. Entendemos que todos los países funcionan bajo un marco normativo a través del cual permite la interacción de sus usuarios y sus miembros, por ejemplo en el caso de Rusia, que está un poco más controlado el internet, y
también en Venezuela, sabemos que este tipo de redes sociales se deben someter a la legislación nacional de cada uno de los países para tener operación y funcionamiento dentro de los mismos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que los mecanismos sean establecidos por parte del país, en este caso el Estado mexicano, siendo que todos somos mexicanos solo como caso hipotético, podríamos entonces establecer algunos parámetros válidos para saber que las personas son mayores de edad, esto es a través de la acreditación de su mayoría de edad, esto es a través de la extensión que se presenta por la parte de la Cámara Alta, en la cual tú aceptas recibir este tipo de contenido, y 3, la sujeción por parte de Facebook, Twitter, WhatsApp, Tinder o cualquier red social que ustedes digan a estos protocolos de interacción por parte de los usuarios, esto es, si no te ciñes a lo que dice mi legislación, no podrás operar dentro de mi país, y eso es bastante y eso es suficiente para que estas redes sociales se vean obligadas y podamos descubrir tanto, como decía el orador Julio, si una muchachita tiene 16 años o si una muchachita tiene 28 al ser expuesta o publicada dentro de las redes sociales. Eso podría controlarse directamente desde el sujeto que publica el contenido. Pasamos ahora a los argumentos que presentaremos por parte de la Cámara Baja de Gobierno. El primero de ellos es la voluntad y la libre autodeterminación. Las personas tienen la libertad de elegir el tipo de contenido que ellos presentan a través de Internet, haciendo una clara diferenciación entre la pornografía y el contenido de desnudo simple, como se ha presentado en todo momento por parte de esta Cámara de Gobierno. La pornografía, desde su raíz etimológica, la porne es prostituta y grafía, pues un escrito que tenga que ver con las prostitutas. Por tanto, nosotros decimos que no será contenido que tenga que ver expresamente con contenido pornográfico, simplemente pueden existir otro tipo de medidas, otro tipo de contenido que se esté generando. El siguiente punto es la prevención. Existen bastantes contenidos que buscan o tienen la prevención de algún tipo de enfermedad, por ejemplo el cáncer de mama, que pueden ser expresados a través de un contenido audiovisual en el cual podrían incluso salir senos, la vagina de una mujer o cualquier otra parte del cuerpo desnudo, ya sea de hombre o mujer. Entonces, ¿por qué hablamos de ponernos ese tipo de expresiones que en todo momento podrían ser controladas por el Estado a través del mecanismo que hemos dado? La contraparte ha sido omisa y ha pensado que en todo momento nosotros presentaremos personas teniendo coito, personas teniendo relaciones sexuales y que siempre se dará con fines de excitación, cuando esa no ha sido la propuesta por parte de la Casa de Gobierno, y nosotros decimos que al igual que nuestra Cámara Alta, que más que una necesidad es un derecho a la expresión de las personas, y si la expresión puede ser controlada y respetada por parte del Estado a través de parámetros de normatividad internacional, entonces logramos que esta expresión pueda ser adecuada. Es por esos argumentos y que hemos logrado desestimar los argumentos presentados por la Cámara Alta de Oposición, y es cuanto. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos al extensionista de oposición a que su discurso cuenta con 7 minutos. Deja pongo el reloj. Damas y caballeros, voy a comenzar este discurso primero refutando la fantasía renacentista que ha presentado la Casa de Proposición, donde al parecer todos nosotros estamos en búsqueda de expresar nuestro cuerpo y nuestra arte en las redes sociales, mandando fotos desnudos. Y después de eso continuaré con la extensión en la cual voy a aceptar la carga de prueba que ya nos pusieron, que es que la expresión debe ser permitida si no afecta a terceros. Y aquí voy a mostrar que los terceros sí se afectan desde reiterar los menores de edad. Después, hablar de la gente que se puede ver afectada ya sea con el acoso, con cualquier robo de identidad, y también lo que nos ha mencionado la pura empresa, y por lo tanto tenemos que ver cómo funcionan las redes sociales. Pero para empezar con esto voy a empezar con los del tabú, que es igual a la primera extensión que tuvo la primera Cámara Baja de Gobierno. Y nos dicen, con esto vamos a eliminar el tabú porque la gente es el look. Porque en Facebook la gente va a levantarse a poner sus fotos desnudos para expresar un maravilloso cuerpo. Sin embargo, olvidan que las redes sociales ya funcionan poniendo lo que es más popular o más parecido a ti para que regreses a ti. En Facebook lo que te sale en tu muro son tus mejores amigos y te salen publicaciones parecidas a las cosas que ya googleas. Por lo tanto, no vas a cambiar los tabús, sino que te van a salir los desnudos. ¿Por qué? Porque las redes sociales buscan ganar dinero y por lo tanto te ponen lo que a ti te gusta. Los desnudos de la gente que ya conoces, los desnudos que a ti te gustan, y por lo tanto, nada más vas a estar hablando de las mismas cosas, no va a haber ningún cambio de tabú, vas a seguir creyendo lo mismo porque te están presentando lo mismo. Un Facebook, un Tumblr no es lo mismo que un museo y la gente no hace esto. Después nos dicen que las violaciones se normalizan. Esto es falso. Y ha habido varios estudios que nos dicen que la gente que ve porno tiende a ser más liberal y al contrario hay menos violación en los lugares donde más se consume pornografía. No al contrario. Y nos dicen que se normaliza el cuerpo, pero en lugares como Tumblr ya se ponen estos desnudos y no se normaliza el cuerpo, sino que tienes lugares de jailbait donde van menores de edad a sexualizarse, donde está difícil regular también si tienen 17 o 18, como ya se dijo, o si tienen algún mismo problema, como usted dice, de salud. Se fomentan los problemas de salud al mostrar sus cuerpos como si fuera atractivo tener un cuerpo demasiado, o sea, muy obeso o muy flaco, al poder ser anoréxico, sino que poniendo aquí y glorificando estos
estamos glorificando estas enfermedades porque en el status quo ya se lucha contra el cáncer de mama y no necesitamos arriesgarnos a que esta gente tenga que estar subiendo sus fotos para lograr esto cuando nos puede llevar a las otras cosas. Y nos dicen que Facebook ya tiene filtros y cómo funcionan los filtros, la gente reporta y como ya les dijimos que reporta la gente fea, la gente que no quiere ver, por lo tanto nada más estamos logrando que se mantenga la gente guapa, por lo tanto no está el tabú y el tabú ya está afuera. Y después nos dicen aquí, después que la difamación ya se da, pero la diferencia es que en redes sociales no está fácil perseguir la difamación, no tenemos un equipo de hackers al estilo CSI buscando cada vez que hace una cuenta diferente a alguien, de dónde salió, y si subió la foto de alguien más, por eso tenemos el revenge porn y todo el porno de venganza. Yo puedo hacer mi cuenta de Facebook, puedo decir que soy mayor de edad y subir las fotos de mi exnovia que odio desnuda y todos van a aplaudir muy guapa, wow, no lo creo, no es arte, estoy sexualizando a alguien más y no creo que vaya a venir el CSI a buscarme aquí y a llevarme a la cárcel porque si no, no existirían ya estas prohibiciones, es porque el internet no se puede perseguir, no podemos darle nuestros gastos al gobierno, que eso es justo su extensión, es establecer que entonces que el gobierno se encargue para que no sea tan difícil, pero el gobierno uno no tiene los costos para estar viendo que las empresas quieren subir pornografía y estar checando todos los menores y mayores y el gobierno no va a subir estos costos porque uno no es necesario y dos es inútil porque para que las empresas ganen dinero, las empresas lo deberían de hacer, ningún gobierno se va a enterar. Y después de esto, ¿qué gobiernos son los más ineficaces? ¿En dónde está la pornografía infantil? ¿En dónde se abusa de esta gente? Justo los gobiernos que no pueden regular bien las cosas, como es el problema en México y países más pobres. Entonces, ¿quieres que gobiernos que ya no pueden regular la pornografía infantil en lugares de pornografía también regulen cada foto que sube la gente en Facebook? No lo creo. Entonces, aquí voy a nuestra extensión. ¿Y por qué es dañino primero a los niños? A los niños porque tú no sabes diferenciar 17 y 18 y un sistema especialmente hecho por un gobierno corrupto como ustedes quieren, o peor aún como Facebook, ahora nada más como soy mayor de edad, o hasta si me piden mi IFE, pongo la de mi primo, subo mis fotos y ya puede estar abusando a alguien de mí diciendo se los voy a enseñar a tus tíos, a tus abuelos y no me paso más fotos a ti. Entonces sí sube el abuso y sí pueden abusar sexualmente de esta gente, por lo que se prueba que sí hay un daño a terceros. Después, nos dicen segundo daño a la empresa. ¿Por qué a la empresa? Porque entonces la empresa o el gobierno mismo es quien va a cargar los costos de seleccionar estas cosas. Y si es la empresa tiene que estar decidiendo quién es mayor, quién es menor de edad, cuál es arte renacentista hermoso para mostrarnos y terminar con nuestros tabús y cuál nada más está siendo utilizado para excitar por gente que normalmente, por niñas menores de edad que podrían hacerlo para buscar atención o por gente que está buscando sus puros problemas de anorexia. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es que se daña la empresa o se daña el gobierno porque realmente ¿quién es el culpable cuando estos mecanismos fallan? Cuando el mecanismo falla, la empresa cae bajo problemas jurídicos. Por eso Reddit quitó Jailbait, que era un lugar donde subían fotos de menores de edad en traje de baño o parecidos, porque se empezó a usar para pornografía infantil. Y a pesar de que tenía más de 10 moderadores que checaban menos de 10 posts al día, todavía se lograban escapar estas cosas. ¿Por qué? Porque el internet no es fácil de regular. Y si un gobierno que no puede regular fuera del internet no va a poder regular bien el internet. Y una empresa no va a estar usando estos fotos a menos que esté ganando dinero. Y solo va a ganar dinero si haces clic a esas cosas. ¿Y a qué cosas haces clic? A los cuerpos que ya te parecen buenos. Entonces se repite el tabú, se repite el daño a la empresa y se repite el riesgo a los niños. Después vamos a hablar de la venganza y como ya mencioné, el porno de venganza donde puedo utilizar estas cosas se daña aquí y lleva a que la gente esté utilizando y fomentando estos sitios justo para tomar venganza y por lo tanto nos lleva a mostrar a la humanidad viciosa que ustedes quieren desaparecer, nada más exacerba con estos mecanismos que no permiten y por lo tanto estamos llevando al totalmente contrario a la fantasía renacentista, sino a la propia humanidad donde se verifica el ser humano mediante la venganza. Y después el problema judicial, el problema de justicia. ¿Por qué el problema judicial? Porque no podemos estar buscando la dirección impecable cada vez que alguien no rompe estas cosas, no podemos estar checando que los menores suban o no suban y cómo castigar a los menores si suben sus fotos o no suben sus fotos, justo porque el gobierno no tiene dinero para estar haciendo estas cosas simplemente porque las redes sociales no lo quieren subir o porque la misma empresa no va a contratar a cientos o miles de empleados para que estén checando cada foto, cada usuario, buscando su información si está violando o para que no viole esto. Es un mecanismo innecesario que no trae beneficios. ¿Por qué? Porque ya hay lugares donde puedes exponer tus desnudos y justo nos tuvieron que buscar a un artista para darnos un ejemplo de un desnudo artístico. Si nos tienen que buscar un ejemplo y es el único que se les ocurrió para un desnudo artístico, es que claramente la mayoría es pornografía. Es para excitar, es para que la que muestra estos riesgos. Y justo mostrando estos riesgos, es que estamos dando que esto no es una fantasía, esto no es un arte donde cada quien va a subir y enseñar su cuerpo, mira, está bien ser gorda. No, aquí es donde voy a subir mi cuerpo en búsqueda de excitar a una chava en búsqueda de atención y va a sufrir porque que puedan abusar a otras personas de ellas mediante amenazas, que pueda caer bajo justicia. ¿Por qué? Porque a diferencia de las leyes de Newton, una vez en el internet cuando está arriba, nunca baja la foto. Y una vez que me puedo arrepentir, está muy difícil, porque esos 20 minutos entre que alguien reporta o se echa para atrás, simplemente son 20 minutos de que ya todos mis amigos snapchatearon mi foto, se la pasaron. Y justo porque no queremos que pasen estas cosas, justo porque sí cumplimos la carga de prueba
verdad afecta a muchos terceros, es que no está bien esta medida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al sumario de gobierno, que es el último discurso de la Casa de Gobierno. Cuenta con 7 minutos. Bien, hasta este momento hemos llegado a realizar el sumario de la Cámara de Gobierno. En primer lugar, explicar y hacer que se evite la ironización por parte de la Cámara de Oposición, al decir que no estamos buscando una época renacentista en la cual se aprecie el cuerpo tal cual se hizo en determinados momentos sobre la apreciación del arte. Lo que simplemente estamos diciendo es que un desnudo no tiene efectos colaterales de la manera que ustedes lo han presentado. Ustedes han hablado simplemente de desnudos, que aunque haga esas caras, Julio, hablamos nosotros de desnudos que no son y que no tienen tintes pornográficos. Ustedes se han ido directamente a ese ámbito de excitación, a ese ámbito donde los cuerpos salen teniendo coito, o no sé, no lo han explicado de manera puntual, pero nosotros nunca hemos hablado de ese tipo de desnudos, por tanto, es muy subjetivo las apreciaciones que ustedes realizan y las afirmaciones que se hacen por parte del último orador de la Cámara de Gobierno, que no ha presentado argumentos más que el porno de venganza, el cual, como ellos lo mencionan, es crear una cuenta falsa para después publicar las fotos de tu exnovia que te puso el cuerno, que te hizo algo malo y ahora la vas a quemar a través de las redes sociales, lo cual dentro de la línea que nosotros hemos establecido no da cabida, porque una persona solo podrá tener una cuenta autenticada por su identificación oficial, como lo hemos establecido, y ellos dicen, bueno, pero es que ¿quién se va a encargar de hacer esto? El gobierno no tiene dinero. Señores, el gobierno impondrá a esas empresas que quieran funcionar de manera activa dentro del país esos lineamientos para poder controlar el tipo de contenido que se establece. Porque como bien lo dices, Carlos, las empresas buscan ganar dinero. Y si quieren ganar dinero deberán establecerse y regirse bajo los principios que marca el Estado o la normatividad vigente dentro de cualquier país. Por tanto, no podemos estar hablando de que se va a hacer el porno de venganza, de que se van a crear 1000 cuentas con la identificación de mi primo, con la identificación de mi hermano. No, eso se va a controlar a través de la autentificación de la identidad por parte de las personas, con una simple cuenta por cada uno de ellos, y la extensión que se ha presentado por parte de la Cámara Alta y defendida por la Cámara Baja de Gobierno, en la cual decimos que las personas van a aceptar este tipo de contenidos. Y no dijimos en ningún momento que la denuncia por parte de los miembros era el único mecanismo, lo que ustedes han confundido entre esos 20 minutos en que se denuncia la imagen. En todo momento dijimos que es un mecanismo alterno por si la empresa que dirige este tipo de actividades no es capaz de determinar el contenido que es violento, que es pornográfico o que daña a terceros, como ustedes tanto lo han dicho. Si a esa empresa se le escapa, entonces las personas podrán denunciarlo para que sea eliminado. Ahora pasamos a las afirmaciones que se han hecho por parte de la Cámara de Oposición, en la cual fundan todo en libertinaje, en valores morales, en cuestiones de este tipo, y que no existen filtros suficientes para controlar el tipo de contenido que se da a través de Facebook. Claro que existe, señores. Facebook tiene la capacidad de controlar el tipo de imágenes que se tienen, también WhatsApp, Twitter y todas estas redes tienen personas que se pueden encargar de esto, y la modificación del status quo que nosotros estamos haciendo es precisamente eso, mejorar los esquemas de seguridad y de investigación por parte de las redes sociales que tanto ustedes han intentado atacar a través de sus argumentos como la protección de menores, la potencialidad del caos, del acoso, el mal uso de las fotografías y la falta de apreciación del arte. Queremos decir aquí que no estamos buscando hacer a todo el público de Facebook y de Twitter una persona renacentista con apreciación del arte y de la cultura y la sección A en todas y cada una de las imágenes que se publiquen. Lo que estamos diciendo es que el rechazo a este tipo de expresiones y de libertad de expresión de imágenes y contenido audiovisual con carácter de desnudos o contenido de desnudos no siempre tienen los efectos que ustedes están generando, y eso sería una medida de limitar la libertad de expresión a tal grado que ninguna persona podría publicar nada, incluso una fotografía de una mamá lactando donde se ve la mitad de su pezón, donde se ve la mitad de su seno. Ustedes ya lo catalogan como una cuestión pornográfica cuando puede tener tintes artísticos, incluso de prevención, de salud y de otros fines que en ningún momento dañan a terceros como ustedes no han querido dar, y solamente han hecho las afirmaciones de que las personas se dañan por la pornografía de venganza, como se presenta por parte del último orador de la Cámara de Oposición, y también por el posible acoso que se podría dar a una persona. Nosotros lo que estamos diciendo aquí es que los tabúes se mantienen. Y también Carlos decía una afirmación muy curiosa. Dice, si Google te pone en tu Facebook y en tus páginas lo que tú todo el tiempo estás viendo, quiere decir entonces que Google tiene la manera de rastrear el contenido que tú estás utilizando, el contenido que tú estás buscando y el contenido que tú estás siguiendo. Entonces, ustedes bajo esa lógica están atacando lo que ustedes proponían, que no se puede en internet controlar lo que las personas ven. Claro que se puede controlar. Entonces, si el Estado mexicano obliga a esas empresas a controlar el contenido y a limitarlo, entonces podrían seleccionar este tipo de cosas como su punto vital. Y sin embargo, las redes sociales no tienen fronteras igual que los países. Si eso fuera cierto y se pudiera regular, ya no existiría la pornografía infantil, porque hay límites a la justicia. Las redes sociales no son intangibles y un gobierno bien regulado americano no puede regular a alguien que accede a una red social americana en Filipinas. Y es entonces que realmente no se pueden regular las redes sociales y existen los daños y de abusos tanto a menores como
como agente y pornografía que vemos en nuestro lado del debate. Ha quedado claro su punto. Lo que nosotros estamos estableciendo es que cada país limitará ese tipo de actividades. Usted nos dice, las redes sociales son internacionales. Pues claro, el contenido que yo lance de México hacia otro país será limitado o será revisado por parte de ese tipo de empresas al lanzarlo. Por tanto, la aseveración o la afirmación que usted realiza sobre una persona que ve en Estados Unidos y Filipinas pornografía lanzada de un lugar a otro, pues tampoco es una cuestión que destruye el caso que hemos presentado, porque la información, incluso del país del que salga o del origen y el destino, podría ser revisada por parte de la empresa que nosotros hemos dado. Por tanto, logramos ver cómo la contraparte en todo momento ha intentado desvirtuar el caso presentado de la Cámara Alta, defendido por nuestra Cámara Baja, y presentado a través de los argumentos de que el uso que se le puede dar a los desnudos no siempre tiene los fines pornográficos como ustedes lo han querido hacer entender. Entendemos que también los desnudos y ese tipo de cuestiones no tienen solamente los fines de excitar a la gente, como ustedes siempre lo han dicho. Entonces, lo que nosotros buscamos es que existe una libertad de expresión plena para las personas y que bajo los mecanismos de voluntad que se han establecido por parte de esta Cámara, las personas puedan decidir quiénes sí quieren ver ese tipo de contenido, quiénes quieren estar suscritos a ese tipo de material, quiénes deciden denunciarlas, quiénes deciden no recibirlos, porque todo se funciona bajo un esquema de voluntad. El Estado no puede, bajo cuestiones moralinas y de valores que tiene la Cámara Alta de Gobierno, decir es que eso es negativo porque poner a una persona desnuda en Internet podría generar un impacto negativo en la sociedad, lo cual no mencionan a través, simplemente hacen saltos lógicos y no logran comprobarlo. Entonces no podemos fundar en valores estatales, como ellos lo quisieron hacer ver. Un Estado es amoral, por tanto no puede imponer su cuestión moral a las personas, por tanto no debería existir este tipo de cuestiones. El Estado debe dar la libertad, siempre y cuando se respeten los derechos de las otras personas. Por eso no queremos que exista la pornografía. La pornografía ya transgrede los derechos de otras personas, por eso es lo que estamos excluyendo al caso y parece que nunca lo han entendido por parte de la Cámara de Oposición. Es por tanto, y por los argumentos que hemos presentado, así como en la extensión en la cual hablamos de los diferentes usos, tanto artísticos como profesionales, que se puede hacer de eso y la voluntad de las personas, que esta casa sostiene que los desnudos deberían ser permitidos en Internet con todo el andamiaje jurídico que hemos presentado a través de la regulación, que cada país podrá hacer de lo mismo y controlar el contenido que se establece. Esto para evitar que se violenten derechos de otras personas a través de la pornografía de venganza, los posibles acosos y todo lo que se ha presentado de manera ilógica por parte de la Cámara de Oposición, y hemos establecido que los desnudos en Internet no generan una afectación directa como ellos lo han presentado, y que no todo el contenido de desnudo que se transmite en Internet es con los fines eróticos y de excitación que han presentado por parte de la Cámara de Oposición. Por tanto, esta Casa de Gobierno defiende que los desnudos pueden existir en Facebook y en las demás redes sociales y lo permitiría. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora invitamos al látigo de oposición, el último discurso de este debate, que es su discurso. Cuenta con 7 minutos. Tal vez, si el mundo de gobierno fuera posible, sería una buena opción. Pero a través de este discurso les voy a mostrar cómo el caso de gobierno está fundamentado en una realidad que simplemente no existe y no es posible, pero que es más contradictoria mientras se desarrolla en el debate. Y voy a hacer esto a través de 3 preguntas. La primera, ¿qué pasa con los tabús? La segunda, ¿cuáles son realmente los daños? Y la tercera, si hay límites o no a la libertad de expresión. Vamos a la primera, donde el gobierno nos trata de convencer de que si logramos poner cuerpos desnudos en los medios, se van a normalizar y ya no va a haber discriminación. Primero, realmente nunca nos pudieron dar el nexo causal de qué es y por qué sucede esto. Nos dicen, va a haber fotos del cáncer de mama, y creemos que realmente esto no es una realidad en los medios sociales. ¿Por qué? Porque lamentablemente el equipo de gobierno no controla el contenido, lo controlan los usuarios, y los usuarios controlan, por ejemplo, la mentalidad de masas y lo que le gusta a la mayoría. Y lamentablemente, como ellos lo explicaron en su primer argumento, lo que le gusta a la mayoría no necesariamente siempre es lo mejor, no necesariamente siempre es lo que quita los tabús y no es normalizado. Si eso fuera cierto, los medios ya habrían normalizado el cuerpo humano, porque están diseñados para gustarle a la mayoría de la gente. Creemos que cuando dependes de la mayoría de la gente y esta gente es la que está sujeta a estos mismos tabús, nunca vas a acabar con ellos, sino que tú le vas a seguir dando like a la misma foto, de la misma modelo retocada que ya te gustó 50 veces, mientras que realmente no estás logrando ningún cambio a través de los tabús. Y ahora les prometí que iba a llevar esto a la realidad. Entonces vamos a hablar de cómo ha sucedido en los medios que ya lo han intentado. Hablemos de la demanda que hubo en contra de Instagram hace unos meses, por ejemplo, cuando Instagram por un momento permitió que se vieran cuerpos desnudos en sus medios. Lo único que sucedió fue que la gente reportaba, como dijeron ustedes, a
través del crowdsourcing las fotos que les incomodaban. La diferencia es que si es una modelo guapísima participando en pornografía, a la mayoría de la gente no le molesta, en contra de una mujer que subió su foto durante su menstruación y eso sí le molestó y le pareció inadecuado a la gente. Y entonces la mujer fue reportada, su cuenta de Instagram fue quitada y lo único que logramos es que seguimos haciendo que estas cuentas y estas ideas se vean censuradas y que la gente siga diciendo y creyendo que están mal. Y realmente nunca se acaba con los tabús porque las redes sociales están diseñadas para ver solo lo más popular. Pero eso ya se los había probado mi extensionista. Entonces nosotros les decimos que ellos no controlan el contenido, no controlan la mentalidad de masas y lamentablemente las redes sociales están sujetas a esta mentalidad. Entonces su único real argumento dentro del lado del gobierno cae simplemente porque nunca nos pudieron probar porque esto es cierto. Pero además nos dicen, no va a haber pornografía, va a haber arte porque la gente quiere ver los cuerpos en arte, pero si vemos la realidad, vemos por ejemplo cuando Tumblr lo permitió hace unos años y lo único que pasó es que Tumblr se volvió un hub para blogs pornográficos y además para blogs que fomentan la anorexia a través de fotos de mujeres extremadamente flacas que incentivan a la gente a seguir dejando de comer. Creemos que estos son daños tangibles. Entonces esto me lleva a mi segunda pregunta, donde les hablo de cuáles son los verdaderos daños. Aquí es donde hay un mecanismo tardío por parte del gobierno, donde nos dicen, hay regulaciones y el gobierno mágicamente lo va a lograr, porque cada gobierno va a controlar directamente sus redes sociales. No solo creemos que esto es un detrimento a la libertad de expresión, pero explicaré más eso en mi tercera pregunta, sino que es simplemente imposible. Porque si esto fuera cierto, damas y caballeros, si pudiéramos realmente regular las redes sociales y el Internet, no solo perdería una característica fundamental, que es que sean anónimos para permitir el discurso en las redes sociales, pero que no existirían todos los daños al Internet, como es la pornografía infantil, como es, por ejemplo, el deep web, cosas así que ya existen hoy. No podemos realmente asegurarnos que la persona que dices que eres es la que eres cuando estás detrás de una pantalla. Entonces, su mecanismo que viene en la segunda bancada no solo no es válido por reglamento, sino que no es válido en la realidad y en el mundo en que vivimos hoy. Entonces, ¿cuáles son los daños? Los daños nosotros les hablamos en nuestra extensión de 3 daños fundamentales. El primero, los daños a los menores y a los usuarios que vienen por esto que no podemos regular, porque generalmente no podemos regular la edad de un usuario, pero esto expone a un daño no solo al niño que tiene su foto o al menor de edad que tiene su foto en los medios, sino a todos los usuarios que lo reciben, como dijo mi extensionista, porque ver pornografía infantil es un crimen, inclusive si no sabías que la niña tenía 16 años. Entonces estás exponiendo tú, como red social, a tus usuarios a un daño, pero además a estos niños que se ven expuestos a abuso sexual por parte de los medios. Segundo, les hablamos de pornografía de venganza y el hecho de que el gobierno no se puede asegurar de que tú estés subiendo tus propias fotos porque las quieres subir. Y esto es una realidad en absolutamente todo el mundo, donde sí te quieres quemar a tu exnovia. Y el problema es que las redes sociales son un poco tangibles, como ya lo había dicho, y aunque sí se han llevado los casos a las Cortes de Estados Unidos, no se ha logrado por límites a la libertad de expresión y porque no sabemos realmente quién la subió, cuándo la subió y cómo la subió, que estas personas, estos abusadores sexuales no acaban en la cárcel. Esa persona que está compartiendo fotos sin mi consentimiento no va a ver nunca la justicia. Y es entonces que creemos que ese es un daño cuando expones a las mujeres a que sus fotos se vean representadas no solo en sitios de pornografía o especializados, pero también hacia mis compañeros de trabajo, hacia mi familia. Y es entonces realmente que se vuelve abuso emocional y abuso sexual. Y les hablamos también de los daños a las empresas y del hecho de que quién es entonces responsable por este mecanismo que no puede regular. Porque si el mecanismo es débil y no lo puedo regular realmente, entonces que el que se va a la cárcel es la empresa, a la empresa tampoco le conviene asumir los daños. Y entonces, como el segundo orador del equipo de gobierno directamente nos dijo que si probábamos daños habíamos ganado este debate, creo que eso queda bastante claro. Tomo su point Tech Guadalajara. Usted nuevamente está suponiendo que no es posible registrar a las personas cuando a través, por ejemplo, de un comprobante de domicilio, a través de una tarjeta de crédito, su nombre ya queda y con eso cae todo su turno. ¿No se escucha, María? No se escucha, disculpa, tienes el micrófono apagado. Disculpa, tienes el micrófono. Ay, hola, se quitó. Entonces, mira, entonces... Básicamente le dije
que no se puede regular, que esa es una realidad, que inclusive si se pudiera regular, voy a mi tercera pregunta, donde si hay límites o no a la libertad de expresión. Ellos básicamente nos defienden la libertad de expresión a través de su caso, pero sin darse cuenta que su mecanismo es una contradicción directa a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en el minuto en el que pierdes tu anonimidad en los medios, es realmente donde pierdes el poder de poder decir lo que estás pensando sin miedo a repercusiones, ¿no? Y es entonces donde se limita el discurso, se limita realmente el intercambio de ideas. Nosotros creemos que es mucho más beneficioso a la libertad de expresión poder regular el contenido para que no le haya daños, porque sí, hay límites, que sesgarlo completamente. Porque si el gobierno está checando cada contenido que subes y revisándolo por su propia identidad moral para ver si a ellos les parece que hace daño o no, si el gobierno tiene que saber qué estás diciendo, cuándo lo estás diciendo y cómo lo estás diciendo, es realmente cuando se pierde y hay daños a la libertad de expresión. Entonces, porque no pueden acabar con los tabús, porque realmente sí hay daños, porque no hay, sus regulaciones no son viables y porque ellos son los que están haciendo daño a la libertad de expresión, que les pido un voto por la oposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por finalizado el debate. Ahora vamos a deliberar con Diego y con Franco. Espérenos acá en la conversación y ya volvemos para darles el feedback.